Bien, queridos amigos, bienvenidos a su programa Análisis y Contenido. Entramos un poquito rezagados, pero estaremos directos hasta el corte de las 6:30, así que bueno, pues tendremos temas muy interesantes esta tarde aquí en su programa a través de la plataforma de Canal 6 TV Cable. Mi nombre es Ernesto Alarcón, como siempre un placer que nos estén acompañando y con muchísimo gusto les presento a mis amigas y compañeras. Inicio con la licenciada Lupita Tristán. Lupita, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes a todos, gracias Ernesto, Erika, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Nuestro compañero Andrés no podrá acompañarnos, lo vamos a extrañar, pero lo esperamos la próxima semana. Y el día de hoy tenemos un invitado especial a las 6:30 de la tarde, 6:30. va a estar por aquí. Es decir, después del siguiente corte. Así que bueno, pues vamos a tocar ahí temas muy interesantes. También saludo con mucho gusto a mi amiga y compañera, la licenciada Erika Morales. Erika, bienvenida como siempre. Buenas tardes Ernesto, buenas tardes Lupita. Y bueno, pues agradeciendo miércoles tras miércoles en punto de las 6 de la tarde a través del Canal 6, que ustedes nos sintonicen y bueno, pues también a través de nuestras plataformas como YouTube y Facebook también, que ahí de repente nos vemos también. Y bueno, pues vamos a entrar directo al tema. Directo en materia, sí, porque tenemos ahí dos temas interesantísimos. Sí, hay muchos temas. Después sí vamos con el tema internacional, por supuesto, lo que está sucediendo en Venezuela, y bueno, pues es un tema que tiene ya trascendencia internacional, ¿no? Lupita. Son momentos críticos los que está pasando el pueblo de Venezuela, es momento de dolor porque hay muertos, habla de 8 muertos el día de hoy, pero también es un momento de esperanza para el pueblo venezolano, porque el día de hoy el señor Juan Guaidó se proclama como presidente encargado de Venezuela. Por otro lado, el señor Maduro también se proclama y desconoce a Juan Guaidó como presidente. Y bueno, esto ha causado efectos internacionales muy, muy fuertes, Ernesto. Un revuelo internacional sin precedentes, si me lo permiten, y que va a tener connotaciones muy interesantes. En primera instancia, todo esto viene a raíz de la reelección de Nicolás Maduro del 10 de enero pasado, que fue el que creó muchísima descontento en la población civil de allá de la hermana ciudad de Venezuela, y bueno, pues a raíz de ello se iniciaron una serie de movilizaciones que, como bien lo menciona Lupita, ha ya tenido como resultado, como saldo, el trágico deceso de hasta 8 personas. Esos son datos oficiales, seguramente podría ser mucho más grave este tema, pero bueno, sí, lo más importante de este asunto es que el descontento social en Venezuela ya finalmente se está desbordando y parece que va a tener consecuencias. Así es, y bueno, pues se unieron toda la población de Venezuela y bueno, pues ahorita están causando gran revuelo. Bueno, pues algunos países ya externaron su apoyo, como Estados Unidos, como Francia, como Colombia. Hay algunos que no, como en el caso de México. El presidente Andrés Manuel pues ahorita su postura es no sigue reconociendo a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Sí, así es, el vocero presidencial de Andrés Manuel López Obrador mencionó en fechas recientes, si no es que fue el día de hoy, hoy. Gracias, que bueno, México reconoce la autonomía de los pueblos, no tanto es un acto de solidarización con Nicolás Maduro, sino más bien con la política exterior que siempre ha coexistido en nuestro país, ¿no? Aunque mucha gente no está de acuerdo con eso. Por supuesto. La verdad es que sí, están divididas las opiniones, porque por un lado hay mexicanos que deseamos ya la libertad para ese país, que conocemos gente que vive dentro o gente que ha tenido que salir de Venezuela, y lo platicábamos antes de entrar al aire, que viven y que nos cuentan de viva voz las necesidades y todas las carencias que viven los venezolanos hoy en día en aquel país. Y bueno, esto es un halo de esperanza para el pueblo de Venezuela, y pues no hay que más que estar al pendiente y orar mucho para que todo sea para beneficio del pueblo. Y déjenme comentarles rápidamente, queridos amigos, compañeras, queridas amigas, que el otro país que se manifestó directamente a favor de la presidencia de Nicolás Maduro, insisto, en México me parece que fue un llamado a la neutralidad, no un llamado a la correspondencia con el gobierno per se de Nicolás Maduro. En el caso de Evo Morales, el presidente o primer ministro de Bolivia, él sí se manifestó directamente en su cuenta de Twitter a favor de Maduro y en contra de la política intervencionista de los Estados Unidos. Siempre ha habido por ahí esa asociación entre estos dos países, los dos países traen esta política socialista, y bueno, era de esperarse que apoyara. Bueno, la sorpresa es México, ¿verdad? México realmente dice, yo no apoyo a Maduro, yo apoyo a las instituciones, simplemente. Así es, y bueno, también mencionar que en la mañana del día de hoy el vicepresidente de los Estados Unidos hizo un llamado al pueblo venezolano manifestando su apoyo incondicional por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y déjame decirte que mucha de la población nicaragüense, ahorita la situación que está en Nicaragua también, te lo digo porque bueno, tengo amistades de Nicaragua, que bueno, pues ellos ven como esperanza esto que está pasando en Venezuela y esperan que también pase en Nicaragua. Esperemos. Compañeras, una pregunta toral, una pregunta compleja.
¿Ustedes creen que los Estados Unidos intervengan si hay algún tipo de imposición por parte del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Todavía el gobierno de Nicolás Maduro? Precisamente ahorita venía escuchando las noticias. Intervención armada, quiero decir, directa. Exactamente, porque ya por ahí en algunos medios de comunicación ya se está hablando de que va a intervenir Estados Unidos para arreglar esta situación. Nicolás Maduro el día de hoy rechazó o hizo a un lado las relaciones con Estados Unidos. De hecho, días atrás había por ahí manifestado que le daba no sé cuánto tiempo a todas las personas que trabajaban en la Embajada de Estados Unidos para que desalojaran el país. Y hoy venía escuchando una reflexión de una periodista venezolana muy interesante que decía, es que Nicolás Maduro no puede rechazar las relaciones o romper relaciones con Estados Unidos porque no es legítimamente el presidente. Entonces, tenemos trabalenguas últimamente en el programa. ¿Verdad? Estas esdrújulas nos están fallando. Así es, entonces si no hay relación, si no hay reconocimiento de parte de Estados Unidos hacia Nicolás Maduro, pues no puede haber un rompimiento de relaciones, pero sí hay un fuerte rumor de que posiblemente va a entrar. Yo digo que sí va a entrar Estados Unidos. A poner bueno, orden. En un Twitter que mandó también el presidente norteamericano, Donald Trump, manifestó abiertamente y sin, como se dice coloquialmente, sin pelos en la lengua, tal cual es su estilo, su apoyo absoluto a Juan Guaidó. Así, absoluta y claramente, lo dijo directo y sin concesiones. Yo apoyo a ese gobierno, aunque constitucionalmente habría que revisar si es procedente o no es procedente. A mí me parece que se tiene que llamar a elecciones libres y bajo escrutinio no solo nacional sino internacional. Internacional, yo creo que lo más importante es internacional, que otros países intervengan en esto, sobre todo en la observación de estas elecciones. Y bueno, pues yo ojalá que Guaidó pues realmente pues ya sea presidente de ya es momento es momento de cambiar. Yo creo que ya fueron muchos años de bueno, es un gobierno populista y ha orillado a la pobreza y a la injusticia social ahí en el país de Venezuela. Es un retrato de lo que pasó con Cuba. Así es. Y lo que probablemente esté pasando en Bolivia, en muchos países bajo el régimen socialista, entre comillas. Yo creo que ese es un término que de verdad debería de modificarse, que más bien es una dictadura militar populista. Esa es la realidad. Lo que es impresionante, Ernesto, es ver las imágenes el día de hoy en los diferentes medios de comunicación de la cantidad de gente que apoya a Maduro. Andan con sus camisas rojas y bueno, lo apoyan hasta la muerte, pero también es muchísima la gente que está saliendo a las calles a apoyar a Guaidó. Eso es importante destacarlo. Hay una división en Venezuela, pero creo que son más los que ya están cansados y están hartos de la situación. Y bueno, vamos a ver qué pasa en los siguientes días para resolver esta división, esta problemática que está sucediendo en aquel país. Bueno, pues lo que sí también queda en relieve es que la Organización de los Estados Americanos también manifestó su apoyo absoluto, que es una organización que siempre ha sido criticada por ser controlada por los Estados Unidos, pero al final de cuentas ahí participan las principales naciones de América y América del Sur, entre ellos Brasil, Argentina, Chile, etcétera, etcétera, países que se han solidarizado con vamos a decir, el opositor, sobre el nuevo gobierno encabezado por Juan Guaidó. ¿Algo más que quieran comentar de este tema, queridas amigas? Pues que ojalá para Venezuela sea lo mejor. Es importante tomar ejemplo de lo que está pasando en este país. Tenemos que observar lo que está pasando en este país. La historia de cómo empezó todo esto en Venezuela. Ojo, hay que poner mucha atención. También hay que observar la postura de nuestro gobierno en base a esta situación. Yo no digo que esté bien o que esté mal, solamente observemos, pongamos atención, analicemos y pues bueno, que se nos quede todo eso grabado en nuestra memoria. Ok, saludamos también a Jorge Buentello, a Mari Medina que nos están viendo, ya nos mandan saludos. También a mi buen amigo a DJ Jack. Jack, te mando un abrazo, gracias por escucharnos, por vernos en esta ocasión. Bueno, pues también hay que platicar una reciente tragedia que todavía sigue calando en la sociedad mexicana, en el país, y que creo que va a ser una de las tragedias más difíciles, más complejas y más mediáticas que hemos tenido en los últimos años. Bueno, recientemente fue el temblor que se llevó, que tuvo lugar allí en la Ciudad de México, pero esta explosión en el municipio de Tlalhuelilpan, sinceramente, tiene un lugar aparte en la historia trágica de nuestro país, y se llevó a cabo, tuvo lugar el pasado viernes 18 de enero, y fue una verdadera y absoluta negligencia a todo este tema de la batalla o la guerra contra el huachicoleo. ¿Qué opinas? ¿Qué opinan, compañeras? Creo que es muy doloroso lo que ocurrió. Todavía han pasado los días y no termino de entender qué fue lo que sucedió realmente.
indescriptible con palabras lo que pasó, y ver esas imágenes tan fuertes, las imágenes previas al accidente, cómo la gente estaba ahí tan feliz y tan contenta. Burlándose de la autoridad. Sí, porque al final los soldados les solicitaron que se retiraran, que obviamente que era una situación de riesgo de estar ahí, y ellos hicieron caso omiso. Fue realmente impresionante lo que pasó. Aproximadamente a las 4 de la tarde se detectó que había una fuga. Era una toma clandestina que fue reportada por ciertas personas, y por consiguiente llegaron las autoridades correspondientes, Policía Estatal y por supuesto el Ejército Nacional. Entonces ellos crearon un cerco obviamente para resguardar ese lugar y tomar las acciones correspondientes, pero de repente llegaron pobladores del municipio. Sí, en las redes sociales empezó a correrse como agua la noticia, y se dieron lugar muchísimas personas. 200 personas, más de 200 personas. Más de 300 personas. Ahí estaban con su bidón, con lo que sus pudieran. Garrafones. Sí. Hasta garrafones de agua. Para empezar a abastecerse de manera ilegal. Pero lo que me llama la atención, compañeras, es que al principio hay una toma donde se observa claramente que la fuga de agua era un chorrito. Parece hasta la canción, ¿verdad? Pero había un chorrito. Minutos o tal vez horas después, parecía literalmente un geyser. Parecía un geyser, y la gente estaba nadando ahí como si fuera una fuente. Es algo que me llamó la verdad es de que la gente se mojaba de la gasolina. La verdad es que, o sea, uno dice, bueno, sabemos todos, desde que somos pequeños nos dicen, obviamente el fuego y la gasolina son peligrosos. Claro. O sea, no podemos decir que no sabían lo peligroso que era. Obviamente, digo, hay mucha gente que dice, no, es que pobres, y que el país y cómo estamos. Sí, yo no digo que no, pero yo creo que también ahí tiene que ver mucho los valores familiares. Desde el momento en que tú estás robando, estás cometiendo un delito y uno lo sabe. Sobre todo un hidrocarburo y lo que es la gasolina, que es patrimonio de México. Entonces, yo creo que es muy importante también puntualizar esa situación. No es que estemos en contra de, simplemente es de que hay que poner de la balanza lo que está pasando, ¿no? Reconocer lo que está bien y lo que está mal. Desgraciadamente, pues pasó esta tragedia terrible, en donde el día de hoy creo que son 93 muertos ya contabilizados y oficialmente, y 46 heridos, y todavía más de 50 desaparecidos. Es Yo creo que esto va para una tragedia mayúscula, no me gustaría pensarlo así, pero todo apunta a que va a ser y mucha gente lo comparaba en la cuestión con Ayotzinapa, lo que había pasado con Enrique Peña Nieto, y ahora le toca a Andrés Manuel, pero son cosas muy diferentes. No, ese es una apreciación muy tendenciosa. ¿Sabes qué? Siento que es más que nada el dolor por la tragedia, pero también el dolor de reconocernos como mexicanos, como ciudadanos que no sabemos respetar. Y de ahí no hablo nada más de robarnos la gasolina, sino de ciertos valores que hemos ido echando al olvido, pero que esto que pasó nos recuerde nosotros cómo debemos de actuar como mexicanos. Si no es tuyo, no lo tomes, respeta las señales, respeta la autoridad. Tenemos que hacer… Tira la basura en su lugar, o sea, todos esos detalles. Una revisión total de hacia dónde vamos. Eso que pasó en Hidalgo es una conclusión terrible de cómo estamos. Luego, posteriormente, ese mismo día fue en Querétaro, pero en Querétaro no se hizo tanta situación, y la verdad digo, bueno, pues estamos viendo que hay situaciones que están pasando. Luego también hubo que se descarriló, un camión se volteó con reses, y también los mataron. O sea, vemos muchas situaciones que, digo, hay que ponerse a pensar. Sí, parecería que hay una decadencia social en el país. Y bueno, también mencionar, ya para cerrar este tema, que a las 18 horas se registró la explosión, y hasta las 23:45 horas, 11:45, se controló el incendio. Hay algunas escenas donde elementos del Ejército Nacional están recomendando, están pidiendo de manera enfática que desalojen el lugar, advirtiendo de lo riesgoso que implicaba estar ahí, y la gente que estaba ahí, concentrada, hacían caso omiso y se burlaban de la autoridad. Eso habla de la verdad, una falta de conciencia total. Ni cómo defenderlos, desgraciadamente, pero bueno, ya no están entre nosotros. Ojalá que tengan un descanso. Ojalá que esto sirva de escarmiento para todos nosotros los mexicanos, para que tomemos realmente conciencia de las cosas. Y por último mencionar que bueno, este ducto
Es el ducto que viene de Tuxpan y que llega a Tula, Hidalgo. Está aproximadamente a 100 metros de la Ciudad de México para que lo ubiquen geográficamente. Compañeras, vamos a un corte, no sé si quieren mencionar algo más. Nada más, ya llegó nuestro invitado, en unos minutos más va a estar aquí con nosotros. Así es, y antes de irnos al corte comercial, mandarle un saludo a nuestro compañero Armando Zárate, que también nos está viendo. Muchos saludos. Claro, Muchos y por saludos. supuesto al ingeniero Andrés León, que seguramente lo tendremos aquí la próxima semana. Estos análisis y contenido, no se vayan. Regresamos después del corte.